Organización de Venezolanos en el Exilio. Este decreto 8096 legaliza una guerrilla Cantú 96, legaliza una guerrilla cantufana como tal en Venezuela. Este decreto 8096 legaliza una guerrilla Cantú. Este decreto 8096 legaliza una guerrilla Cantú. Este decreto 8096 legaliza una guerrilla Cantú. Presidente de la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, así como lo oye, detrás de las bambalinas. Aquí en su programa A lo Resistente, de hoy domingo 24 de julio del año 2016. En las últimas 2 semanas no tuvimos A lo Resistente porque estuve realizando unos viajes para tratar algunos asuntos personales. Pero ya estamos acá de regreso, como les expliqué y como les prometí en su momento. Y el programa del día de hoy va a tratar un tema interesante de la no violencia. El tema es: una acción provoca una reacción. Una acción provoca una reacción. Vamos a estar hablando acerca de eso, lo que es la acción, lo que es la reacción y cuál es la posición que un resistente debe tomar en esta lucha no violenta que se está librando en Venezuela. De modo tal que vamos a estar hablando hoy de ese tema interesantísimo, por cierto, que tiene que ver con la lucha no violenta que se realiza en Venezuela. Bien, amigas y amigos, les recuerdo que este programa A lo Resistente es traído a ustedes gracias a la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. La organización Orbex se creó el 11 de abril del año 2005. Imagínense ustedes, hace 11 años. Fuimos 40 venezolanos que nos dimos cuenta que nosotros mismos éramos las personas que estábamos hablando, que estábamos esperando para realizar e iniciar este tipo de iniciativa. Somos un grupo que surgió de la base. No venimos de ser el brazo ejecutor de algún partido, de alguna agrupación, de algún grupo de interés. No, esto es de la base, ha nacido de la misma gente. Tenemos 3 objetivos fundamentales, básicos, claros, sencillos. El primer objetivo es abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos que se encuentran fuera del país. Aquí en Estados Unidos hemos estado pidiendo un DED, que es una orden ejecutiva que emite el presidente de los Estados Unidos para diferir la deportación de los venezolanos que están en peligro de ser deportados. Y hasta ahora no se ha logrado ese tipo de acción. La hemos pedido, se la pedimos desde el inicio de nuestra ONG, organización no gubernamental, a el presidente George Bush, quien nos respondió. Y según su opinión, Venezuela en ese momento, estamos hablando del año 2008, cuando nos respondió, él decía que no estaban dadas las condiciones para dar ese tipo de protección a los venezolanos. Luego, el año pasado, le mandamos una carta en abril a Barack Obama, pidiéndole esa misma protección. Barack Obama nos respondió la carta diciendo que, una carta muy bonita por cierto, pero al final no nos dijo nada y más bien lo que él anunció en esa carta fue que el sistema de inmigración de Estados Unidos estaba colapsado. Eso fue lo que él nos dijo. En base a eso creamos una estrategia distinta, porque la estrategia anterior era mandar una carta al congresista de la jurisdicción de la persona para que éste intercediera ante el presidente de los Estados Unidos a fin de lograr esa protección, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Eso era una acción persuasiva, vamos a llamarla de esa manera, en donde primero se le persuadía a las personas, a la comunidad venezolana y a todos los habitantes de Estados Unidos para que enviaran la carta al congresista
y este a su vez hiciera todas las gestiones ante el presidente. Hubo en el año 2007 varios congresistas mandaron una solicitud a Barack Obama. En ese momento, perdón, era George Bush, para que protegiera a los venezolanos, pero los congresistas tampoco tuvieron éxito. Fue así que el año pasado nosotros en Orbes se nos ocurrió la idea de crear una forma mediante la cual cualquier venezolano que tuviera miedo de regresar a Venezuela pudiera completar su asilo político sin pagarle a nadie. Por eso hicimos una serie de videos, 13 videos en total, y estimamos nosotros que aproximadamente, no tenemos cifras exactas porque no lo podemos controlar, fueron más de 5.000 personas que hicieron ese asilo genérico gratuito, estimamos nosotros, puede ser que estemos equivocados. El hecho es que el año pasado el promedio de asilos venezolanos mensuales era de 200 a 300 asilos mensuales, y en febrero de este año 2016 la cifra subió más de 1.000 y llegó a Venezuela a pasar del país número 5 el año pasado, entre los 10 primeros países que pedían asilo a Estados Unidos. El año pasado, este año en febrero, Venezuela ocupó el primer lugar, superando inclusive a la China. Esta situación generó una serie de reacciones, o vamos a llamarlo así, esta acción de Orbes, mediante la cual creó una forma para que cualquier persona pudiera hacer un asilo, dirigido básicamente a los venezolanos. Esta acción de Orbes provocó una reacción, a su vez, de personas que estaban siendo afectadas en sus intereses por la realización de este tipo de asilo, que lo llamamos asilo genérico gratuito. Tuvo su reacción, y en base a esta reacción que hubo de parte de un ente gubernamental, nosotros llegamos a un acuerdo con ellos, porque nosotros no estamos ahorita en condiciones de, no, hay que ser realistas, no estamos en condiciones de enfrentarnos a un grupo gubernamental que viene siendo el grupo de abogados más grande de Estados Unidos, nosotros. Ese grupo tiene un presupuesto anual de 1,9 millones de dólares. El presupuesto anual de Orbes no llega a los $1.000. Entonces ustedes se podrán imaginar. Llegamos a un acuerdo y tuvimos que sacar los videos de la página de Orbes, por eso es que no aparece ahí. Hubo otras reacciones de otras personas, incluyendo de un abogado de Texas, venezolano de paso, imagínense ustedes, un venezolano, echándole tierra a su propia gente venezolana. Pero bueno, esas son reacciones que hubo ante la acción proactiva que tomó la Organización de Venezolanos en el Exilio en función del bienestar de los venezolanos. Eso se explicó muy claramente en los videos, la idea de lo que era el asilo genérico gratuito, lo cual ha sido gravemente tergiversado de manera irresponsable por algunos que vieron afectados sus intereses pecuniarios. Pero bueno, eso será un tema de otro programa, de otra ocasión, de otra situación, pero no lo vamos a tratar en este momento, ese tipo de detalles específicos. Pero bueno, en sí el asilo genérico gratuito fue suspendido, y vamos a esperar unos meses a ver cómo pasa la situación en Estados Unidos, la situación política, a fin de anunciar una nueva estrategia o cuál es el próximo paso que vamos a tomar con respecto a este primer objetivo que tenemos en Orbex, que es abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo de la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex, es tener un centro de referencia, un centro de ayuda, donde la gente nos pueda llamar a fin de que se puedan adaptar lo más rápido posible a este sistema de vida nuevo que la gente experimenta cuando llega aquí. Nosotros tenemos que, cuando llegamos a este país, tenemos que cambiar el CD que tenemos en nuestra cabeza, sacar información que no nos sirve y poner información nueva a fin de poder salir adelante. Desmontar muchos mitos, muchas creencias falsas que lo que hacen es realmente estancar a la gente y realmente poner a volar a las personas y a animarlas a salir adelante, porque todos hemos pasado por ahí, todos hemos llegado, hemos estado recién llegados, hemos vivido todo eso y podemos darle la información a las personas recién llegadas para que no caigan en los mismos huecos que nosotros caímos cuando estuvimos recién llegados acá, en donde nadie nos decía nada y no había ayuda de ningún tipo. Ese es el segundo objetivo.
Y el tercer objetivo de Orbex es promover los valores y principios de la solidaridad, la convivencia mutua, el servicio, la libertad, la democracia, el respeto a la dignidad del ser humano. Y como consecuencia de este tercer objetivo de Orbex, en agosto del 2006 surgió el proyecto No Violencia para Venezuela y en el 2007 salió la página ruedalo.org y igualmente salió el programa A lo Resistente, este que ustedes están viendo en este momento. Y en el 2007 el régimen en ese momento de Chávez nos declaró prácticamente una organización terrorista, nos presentaron ampliamente por la Televisión Nacional de Venezuela, quedamos ya marcados de por vida como enemigos, como conspiradores, etcétera, y todos los epítetos que ellos inventan, y esos ataques han seguido hasta el día de hoy. Entonces, esos son los tres objetivos de nuestra organización. El objetivo de Orbex no es abrir una plataforma política pensando en una alcaldía, un cargo público, la presidencia de la República, ¿por qué no? No, eso no es el objetivo de Orbex. O coger cancha para que lo conozcan a uno, para que entonces ya pensando en el futuro, o tratar de buscar alguna alianza con algún partido político venezolano que de repente sea más popular, a ver si enganchándonos con ellos algo nos salpica. No, tampoco ese es el objetivo. Como tampoco el objetivo no es pelear el consulado de Venezuela en Miami, que no lo han abierto y que hemos oído por ahí que se están haciendo unas negociaciones oscuras en donde algunos supuestos opositores quisieran tener el consulado como parte de ese diálogo, entre comillas, que tienen con los castrocomunistas venezolanos, por favor. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos una organización social, humanitaria, cívica, no somos una organización política. Obviamente surgimos de una situación política y obviamente todo lo que nosotros hacemos acá tiene un impacto político, pero no somos políticos en el sentido de que estamos buscando un cargo político y que estamos buscando una proyección en el futuro a nivel electoral. Ese no es el objetivo de Orbex. Entonces eso está bastante claro. Bien, entonces por otro lado tenemos varias maneras por medio de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Este programa, por cierto, está siendo transmitido en este momento en vivo y en directo, cuando son exactamente las 8:17 de la noche, hora de Miami. De modo que ustedes se pueden comunicar de manera directa, en vivo, de varias maneras. Una de ellas es por medio del chat de la Resistencia. En este momento tenemos a dos de nuestras administradoras en el chat. En este momento con nosotros se encuentra Futurista. Ella es la señora Eduy Peña. Puedo decir su nombre abiertamente porque Futurista, ella se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California, abriéndole los ojos a las personas que están llegando a esa ciudad. Ella es coordinadora de Orbex en el estado de California, una de las coordinadoras de Orbex, junto con el señor Luis Noriega, que también está haciendo una labor titánica detrás de las bambalinas, porque no aparece en el chat, pero está ayudando a mucha gente venezolana allá en California, abriéndole los ojos, mostrándole la realidad. Entonces un saludo a la señora Eduy Peña, que ella es Futurista. Ella se encuentra en este momento como administradora del chat. Igualmente saludamos a la otra administradora que tenemos, es India. Ella se encuentra en Venezuela, en un sitio no identificado. Aquí es verdad que no puedo decir en dónde se encuentra ella porque le cae de una vez el SEBIN y la Fuerza de Seguridad del Estado donde esté. Ella está transmitiendo desde un sitio no identificado. Ella es la coordinadora de la Resistencia Anticastro y Comunista de Venezuela. Ella está en parte del Departamento de Comunicaciones y ella es el enlace que tenemos con la Resistencia en Venezuela y el exilio. Entonces, India se encuentra con nosotros, es una luchadora incansable, es una héroe, es una guerrera, es una persona que lo está dando el todo por nuestro país. Y ha sido una pieza clave en la formación de células de resistencia en varios estados de Venezuela. Es importante que sepan que la resistencia existe. Existe la resistencia organizada en Venezuela. Lo que pasa es que ustedes no la van a escuchar ni por el Nacional, ni por Globovisión, ni por ninguno de los medios independientes que se llaman independientes y que yo no los culpo,
porque obviamente ellos tienen que defender su 15 y último porque los cierran, los acaban como acabaron con Radio Caracas Televisión, por ejemplo. Entonces hay que saber cuál es la realidad que está sufriendo Venezuela. Venezuela no es víctima de un mal gobierno, y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad y no nos cansaremos de decirlo, sino que es víctima de una invasión realizada por un tercer país o por una potencia extranjera, vamos a llamarlo un país extranjero, que es la República de Cuba. Y el señor Nicolás Maduro es simplemente un títere de ese proyecto supranacional liderado por Cuba y que es conocido con el nombre de Foro de Sao Paulo, que también tiene sus garras en este momento en Colombia. Ellos están pagando y dando el vuelto ellos mismos allá en La Habana, en esas negociaciones donde se les va a entregar a la FARC prácticamente ciertos territorios, o lo llaman campamentos, o territorios donde la FARC se va a poder desarrollar sin ningún tipo de intervención militar, y eso es lo que se viene encima, una venezolanización o cubanización de Colombia, a menos que los hermanos colombianos se pongan las pilas como me parece que lo están haciendo. Están a tiempo porque de verdad que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, resultó ser el infiltrado estrella de Fidel Castro. Engañó a todo el mundo, empezando por el presidente Álvaro Uribe Vélez, porque nadie se imaginó que ese individuo iba a hacer lo que está haciendo ahora. Él se lanzó en la ola del uribismo y aprovechó la imagen y todos los logros de Álvaro Uribe para él llegar a la presidencia. Usurpó el nombre de Uribe para poner encima el nombre de Fidel Castro y el castrocomunismo en Colombia. Esa es la realidad. Entonces, este es un proyecto supranacional al cual nosotros nos estamos enfrentando. Entonces, no podemos pensar en que estamos ante un mal gobierno que con las herramientas que provee una democracia sana puede cambiar. No, no existe cambio posible en una dictadura y menos en una castrocomunista. Y nosotros en Orbe hemos estado promoviendo a diestra y siniestra, sin cansancio y sin parar, lo que es una lucha no violenta estratégica en función de la población civil venezolana, que es una población pacífica, pero eso no quiere decir que vayamos a usar pacifismo, porque hay que distinguir el pacifismo de la no violencia. La no violencia es tomar acciones. El pacifismo es simplemente tener una actitud pasiva. La no violenta es una actitud activa y es muy distinto. Y existen armas que no son armas que generan violencia, entendiéndose por violencia todo aquel acto que causa la muerte o la herida física de una persona, sino que estamos hablando de acciones que puedan socavar las bases del poder de un régimen hasta destruirlo. Eso es lo que nosotros promovemos aquí a través de la resistencia y este canal a lo resistente que existe en función de nuestros hermanos que están en Venezuela, que ellos son los verdaderos líderes, los verdaderos héroes, ellos son los verdaderos luchadores. Nosotros simplemente estamos acá en la retaguardia, en la cocina, proveyendo información, proveyendo ánimo, dando este tipo de programas realmente para que las personas se nutran y puedan incorporarse a la resistencia y no lo estén pensando mucho. Nosotros no podemos ser espectadores, tenemos que ser actores, tenemos que participar. Y lo hemos dicho varias veces y lo volvemos a repetir. Quien quiera ser miembro de la resistencia organizada de Venezuela, primero que se busque de 7 a 11 personas, no más de eso. Mucha gente dice no más de 5, pero hablamos de 7 a 11 personas porque siempre puede haber uno que se eche para atrás, que se raje, como dicen. Y una vez que tú logras tu grupo, que son personas que tú conoces para evitar cualquier infiltrado, te pones en contacto con @indiaorbes por el Twitter. Y ellos allá en Venezuela tienen la manera de saber si ustedes son un grupo fantasma, un grupo de verdad o un grupo chavista que quiere infiltrarse y dañar las acciones de la resistencia. Pobre de ese grupo si se le ocurre hacer eso, porque no les voy a decir lo que les va a pasar. Traten de hacerlo y ustedes mismos podrán verlo. Entonces, eso es lo que estamos nosotros promoviendo por acá. La resistencia existe, no se conoce públicamente por los medios amordazados, pero existen estos medios alternativos, existen varios y este es uno de ellos. Este programa queda grabado, por cierto, y ustedes lo pueden escuchar las veces que quieran, lo pueden utilizar con el propósito de crear más grupos de resistencia en Venezuela, alimentarnos. Tenemos que ir conociendo la ideología de la resistencia, la filosofía,
las acciones ideológicas, lo que nos mueve ideológicamente y lo que nos mueve también a nivel práctico, pragmático, porque esto no es cualquier lucha, esto no es cuestión de una marcha, esto no es cuestión de tirar una protesta, no. Esto va mucho más allá de eso. Y hoy creo que vamos a hablar algo de eso dentro del tema de hoy, que se llama una acción provoca una reacción. Aquí nos dice India por el chat. Existe la resistencia y está creciendo, nos dice India. Ella está en Venezuela, ella es la que dirige los grupos, ella está en contacto allá y nos dice, estamos luchando con un monstruo de dos cabezas. Y el monstruo de dos cabezas se llama el régimen del PSV y la Mesa de la Unidad Democrática, aunque usted no lo crea, son parte de esta patraña del castrocomunismo. Realmente hay mucha gente buena en la MUD, pero está engañada, creen que no hay otra opción, porque no existe, inclusive hay otros partidos políticos en Venezuela que no están en la MUD y que no comparten las ideas socialistas de la MUD, porque la MUD es un partido, es un grupo, una asociación de partidos socialistas. Es más, Henry Ramos Ayú es el vicepresidente de la Internacional Socialista. No me vengan a decir que no. Mucha gente cree que el socialismo es bueno, pero eso es un engaño. El socialismo básicamente lo que está diciendo, el mensaje del socialismo es que existen personas que se creen más inteligentes que los demás y que ellos creen que ellos pueden planificarle la vida a todo el mundo porque los demás son lo suficientemente brutos como para no saber cómo es que ellos quieren hacer sus vidas. Ese es el problema. Entonces, cuidado con eso. Nosotros necesitamos realmente hacer una revolución, no solamente cambiar el régimen o tumbarlo o acabarlo, sino establecer un nuevo sistema en Venezuela donde las libertades que son evidentes como la vida, la libertad, el derecho a todas personas a tener el disfrute de su trabajo mediante la propiedad, la acumulación del ahorro es la propiedad, que nadie venga a expropiarte y una serie de derechos, eso es lo que debe existir y debe existir un gobierno es para proteger esos derechos y no puede haber un gobierno que sea el que determine cuáles son los derechos. El gobierno no está para determinar derechos, los derechos ya existen, los estableció Dios, Dios que existe y que nos creó y que todos sabemos en nuestro corazón realmente cuáles son esas leyes morales que nos mueven. Todos tenemos esa conciencia moral y el gobierno está para servir al hombre y no el hombre para servir al gobierno. Es que eso es muy claro y eso es lo que hay que hacer en Venezuela. Entonces, estos socialistas, eso es más de lo mismo. Por eso que ustedes ven a una Lilian Tintori reconciliándose con un Juan Barreto, cuando un Juan Barreto es un criminal. No puede haber reconciliación sin justicia. Eso es lo que están haciendo en Colombia. Le están premiando a los de la FARC y van a meter presos a los militares que fueron los que defendieron el Estado de Derecho en Colombia. El mundo al revés. No sabemos hasta cuándo va a ser esto. Es un misterio todo lo que está sucediendo. Pero también es un misterio que nosotros estemos aquí hablando de esto y que le podamos decir a las personas que sí hay una opción, que sí hay una salida, que sí hay una esperanza, que sí vale la pena luchar, que no tenemos por qué ser esclavos de nadie cuando Dios nos hizo libres. Y por eso podemos hacer este tipo de cosas y podemos tener este programa. Y nosotros estamos aquí porque creemos que eso es así y hemos estado acá a través de los años porque sabemos que se puede. Si no, no estuviéramos perdiendo el tiempo. Y hacemos un gran esfuerzo para estar acá. Y estamos en función de ustedes. No queremos hablar de nosotros, sino el hecho es que están en Venezuela los hermanos y necesitan un apoyo y estamos nosotros aquí para apoyarlo con información, con levantar la moral, con todo lo que estamos haciendo acá, el conocimiento que estamos adquiriendo, los estudios que hacemos para que ustedes puedan tener la papa pelada y puedan realmente ponerla en práctica lo más rápido posible. Bien, esa es la idea de lo que es la organización de venezolanos en exilio con respecto a la resistencia organizada de Venezuela y este medio alternativo que se llama ruedalo.org. Bien, además del chat de la resistencia, ustedes también se pueden comunicar con nosotros por medio del Twitter. Tenemos dos cuentas en el Twitter, una es twitter.com/orbex, se escribe con R, V de Venezuela y X al final. Y también tenemos otra cuenta de Twitter que es Ruédalo, así como lo oye, Ruédalo. Nos dice India lo siguiente aquí por el chat de la resistencia. Me dice, hermano, el canal de Sello Venezuela hasta los tuétanos está fuertemente con la resistencia. Entonces aquí un saludo a los hermanos del canal de Sello Venezuela hasta los tuétanos. Me comentó India que hace unos días atrás los hermanos del canal de Sello
Venezuela hasta los tuétanos estuvieron pasando fragmentos de programa a los resistentes. Entonces nuestro saludo a Venezuela hasta los tuétanos en el sello. Saludos para ellos, en especial Marupita, Sororita, Enki, Telespino, porque son muchos. No, no quisiéramos dejar de nombrarlos, pero aquí tenemos por lo menos 4 nombres, son más. Saludos a todos ellos. Bien, también tenemos 2 grupos en el Facebook, por medio de los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Está el grupo Orbex, al cual usted se puede hacer miembro pidiendo entrar, y nosotros con mucho gusto le damos acceso. Y el grupo Ruédalo, con 4 signos de admiración al final. Esos son 2 grupos que tenemos en el Facebook, y vamos a estar haciendo un recorrido por las redes sociales a ver cuál es el comentario de ustedes. Ustedes pueden participar en este programa. Obviamente este programa va a quedar en diferido o posteriormente en la página de orbex.org y la página de ruedalo.org. No estamos seguros si podemos hacerlo esta noche, si no sería mañana en la noche, porque mañana en el día voy a estar realizando algunas actividades especiales. Pero no se preocupen, que esta semana el programa Los Resistentes de hoy va a estar en diferido y lo pueden ver por ruedalo.org y orbex.org las veces que ustedes quieran, sin que les cueste nada. Bien, vamos a pasar rápidamente por las redes sociales, saludar a las personas que nos siguen, que nos saludan. Por ejemplo, aquí tenemos a Carmen López, @cmarial56. Ella es administrador de profesión, docente por vocación y estudiante por pasión. Qué bonito. Carmen López ha hecho el retweet de nuestro programa A lo Resistente. Y no solamente eso, sino hizo 4 retweets de nuestro programa. Muchísimas gracias, Carmen López. Igualmente saludamos a Garavito Digital, es @Garavito Digital, que nos está siguiendo por acá también. Igualmente hizo 4 retweets de nuestro programa del día de hoy, promoviendo nuestro programa. Muchas gracias. Asimismo, Javier Garavito, @Javier Garavito, blogger, fotógrafo, CM, filmmaker, fotografía y video corporativo, cinéfilo, gestión de redes sociales, venezolano. Él tiene una página que es javiergaravito.com.be. Asimismo, de su Instagram es jdgaravito, Garavito con V pequeña y con G de gato. También lo saludamos, que nos ha estado siguiendo. Igualmente saludamos a Venezuela Guerrera, @Venezuela Mujer B. Ella es demócrata, fiel creyente en la meritocracia, la libertad y la justicia. Amo mi país. Una heroína de la naturaleza con la bandera de Venezuela. El hashtag GAR. También la saludamos, que nos ha estado haciendo el retweet del programa de hoy, A lo Resistente. Igualmente saludamos a Rab, @CayoTDuty255. Soy radical patriota, no indiferente pendejo, dice aquí él. Y el Twitter de él es CayoFDuty255. También para que estén pendientes de él, nos está siguiendo en el programa A lo Resistente. Igualmente saludamos a José Luis Álvarez, @José Luis3737 de Venezuela. Se unió al Twitter en julio del 2010. Nos está siguiendo también en el programa del día de hoy. Un saludo. Y también saludamos a Azucena Vera, que nos está siguiendo, así como a Maggi, @Mariela C. Reyes, venezolana. Ella es abogada, asesor de seguros, especialista en fianzas, con fe de que pronto saldremos de esta pesadilla. Asimismo, saludamos a Daniel Duarte, @José Daniel Duar, lenonista, oriundo de los 60. Nos dice y nos saluda por acá, y había preguntado hace más temprano si había programa el día de hoy, y le pasamos la información de que sí, de que habría programa el día de hoy. Bueno, básicamente esas son algunas de las personas que nos están siguiendo
por el Twitter en este momento y que están pendientes de nuestro programa A lo Resistente. También saludamos por acá. Vamos a ver, alguien que nos está mencionando aquí es Rosy Fe, arroba Fe, piso Rosy, el hambre es silenciosa y por dignidad se oculta, así que es complicado medir su magnitud. Grandes verdades. Bien, vamos a pasar rápidamente por los grupos en el Facebook para saludar a quienes nos están siguiendo y leer algunas de las últimas noticias. Han estado pasando varios videos, por cierto, en Europa sobre el problema de los inmigrantes musulmanes que atacan a los oriundos de Europa, y la gente de Europa se está organizando y han creado esas brigadas donde se defienden. Estos musulmanes que están en Europa dicen que ellos no se van a adaptar a la cultura europea, sino que exigen que los europeos se sometan al Islam. Imagínense ustedes lo que está pasando. Una situación bien complicada que parece que va pronto a suceder acá en Estados Unidos. Bien, vamos al grupo de Orbex. El grupo de Orbex, saludamos a Franklin Gutiérrez Herrera, que está pasando una publicación de Paseo de las Artes. Y también saludamos a varias personas que han estado comentando por acá. A August Mendoza M, así como Isela Alvarenga Pérez, Luis Prieto, Vicente Antonio Rojas Blanco, Samuel Hernández y Hernández Ramos Abraham Franklin, así como Javier Porras Izquierdo, que han estado ahí comentando con respecto a una información de un venezolano que se encuentra en Venezuela y llama la atención al abogado venezolano de Texas que ataca a Orbex. Hemos puesto en el grupo de Orbex la captura de pantalla del mensaje porque ya el abogado lo borró y ahí lo pueden leer ustedes en el grupo de Orbex. Pasamos al grupo de Ruédalo. Saludamos acá a Osvaldo Bellera. Están hablando de diálogo. Pregunta él, Ramos Ayub va a seguir jugando a la democracia, va a seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Nosotros lo hemos dicho ya en esta semana, que el diálogo es el arma del dictador para permanecer en el poder. Obviamente con unas personas como el régimen venezolano no puede haber un diálogo posible. El único diálogo es negociar la salida de ellos, si se van a ir por el aeropuerto o si van a ir presos. Eso es lo único que se puede dialogar con ese tipo de personas. Entonces, si nosotros mantenemos una conducta como si fueran demócratas, obviamente esto va a seguir y seguir y seguir. Y ya en programas anteriores hemos hablado sobre eso. Igualmente saludamos a Iraida Ayala Malpica, que ha colocado información acá en el grupo de Ruédalo, así como Alejandro Osorio. Colocó un símbolo de la resistencia Venezuela, bastante bonito. Lo pueden ver y apreciar en la página, en el grupo de Ruédalo. Asimismo, saludamos por el grupo de Ruédalo a una persona que ha colaborado bastante, colabora todo el tiempo, es Clarisa Alfonso. Y pasó un video acá de Franklin Nieves a la Corte de Apelaciones. Ese es el fiscal que sentenció a Leopoldo López y ahora está diciendo que lo liberen, que la Corte de Apelaciones anulen la sentencia y que salga en libertad. Eso es lo que están hablando acá. Bien, eso es básicamente lo que están pasando en los grupos aquí de Orbex y Ruédalos en el Facebook. Vamos a ver si hay algún comentario acá antes de entrar al tema de hoy. Saludos, él dice New One que está entrando al programa, al chat de la Resistencia, New One. También estamos saludando a John 4x4, a David 232, que se encuentran con nosotros acá en el chat de la Resistencia. Bien, entonces el tema entonces del día de hoy es el arte de la guerra. Habíamos dicho, es una acción provoca una reacción. Cuando digo el arte de la guerra, es que una acción provoca una reacción, tiene mucho que ver precisamente con este arte de la guerra, el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque ante una acción existe una reacción. Inclusive en física, esa es la ley de Newton, que una acción genera una reacción o una fuerza genera una fuerza de sentido contrario.
Entonces no es solamente un principio de la física clásica, de la ley de Newton, una de las leyes de Newton, sino del arte de la guerra. Y veamos por qué, porque de acuerdo al arte de la guerra de Sun Tzu, el que toma la iniciativa en cualquier actividad, incluyendo la guerra, porque estamos en guerra, el que toma la iniciativa tiene la ventaja de triunfar. ¿Por qué? Porque pone al contrario, al adversario, al enemigo, lo pone a la defensiva, a reaccionar. De modo que la clave está en tomar la iniciativa en vez de estar a la defensiva. Entonces, si aprendemos estos conceptos de lo que es estar en la iniciativa o tomar la iniciativa y estar a la defensiva, podremos ver que muchas veces la gente actúa a la defensiva. Y eso es una actitud de derrotado. Y podemos entender también que el régimen, el castrochavismo, está acostumbrado a lanzar trapos rojos, lo que nosotros conocemos como trapos rojos o potes de humo. Esos son básicamente acciones que ellos toman a fin de poner a reaccionar a los contrincantes y hacerles perder el tiempo en eso. Una de las acciones que está tomando el régimen, por decir algunas, por decir una de muchísimas, es el hecho de que ellos han creado una escasez. La escasez de medicina, comida que hay en Venezuela es una situación provocada por el régimen y no es consecuencia de ninguna guerra económica o que ellos han inventado. ¿Y qué es lo que buscan ellos? Ellos buscan que entonces el opositor se empiece a reaccionar. Y una de las reacciones que hemos visto, y mucha gente ha caído en eso, no estoy diciendo que sea malo, pero están cayendo en eso en vez de estar tomando acciones para tumbar al régimen. Ahora mucha gente quiere que que los grupos inviertan su energía, los grupos de resistencia y en que están en contra del régimen, inviertan su energía en estar buscando comida y medicina para mandar a Venezuela. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, está bien que mucha gente lo haga, pero si nosotros nos ponemos todos a empezar a buscar comida para mandar a Venezuela, primero no vamos a cubrir toda la necesidad y segundo, en vez de estar buscando la forma de tumbar al régimen, vamos a estar tomando acciones que parecen buenas y bonitas, pero que no van a lograr ningún objetivo. ¿Me explico? No sé si ustedes captan la diferencia. El régimen tomó la iniciativa, tomó la acción de crear una situación de escasez provocada, sistemática, para provocar una hambruna, lo que se llama un holodomor. Si lo buscan en Wikipedia, saben lo que eso es muerte en base al hambre, para poner a los opositores a reaccionar y empezar a tratar de atacar los efectos, que viene siendo la falta de la escasez, la falta de comida. Esos son los efectos del problema. Pero nosotros tenemos que ir a la causa. La causa del problema es que hay un régimen manejado desde Cuba y tenemos que trabajar para salir del régimen, no para que no haya escasez, sino para salir del régimen. ¿Me explico? Entonces, esta gente contra la cual nos enfrentamos, ellos conocen todo este tipo de cosas y por eso nosotros no podemos estar reaccionando y cayendo en las trampas que ellos nos ponen. Por eso la población, decimos aquí, no puede seguir reaccionando ante cada trapo rojo que pone el régimen castrista en Venezuela, sino que está llamada a la población venezolana a ponerse las pilas, dejar a un lado la flojera y organizarse. Organizarse para ser miembro de la resistencia y ya hemos visto y hemos dicho cómo se puede organizar la gente y a dónde hay que acudir. Específicamente por el Twitter, ponerse en contacto con @indiaorbex. El chat de la resistencia de ruedalo.org está a la orden porque tiene salas privadas, es un chat encriptado y ahí se pueden poner en contacto y ahí pueden coordinar acciones. Básicamente por eso en el arte de la guerra nosotros tenemos que tomar acción en vez de estar reaccionando ante cada trapo rojo. Por eso es que hay una estrategia, por eso es que hay una unidad que estamos luchándola, por eso es que India dice que el enemigo es de dos cabezas, está el PSUV y la MUD, y lo otro es una disciplina férrea que nos permita mantenernos dentro del curso de las acciones que tenemos que tomar, no perder el horizonte, no caer en el terreno de la violencia al cual el régimen constante y perennemente nos está provocando, no caer en provocaciones. Ya para desmenuzar un poco lo que es la acción no violenta,
nos remitimos al diccionario de Gene Sharp. Ya tengo por aquí tomados los apuntes porque este diccionario está en inglés. Es el diccionario de Gene Sharp del poder y la lucha. Es el lenguaje de la resistencia civil en los conflictos. Este es realmente, vamos a llamarlo como una especie de la Biblia de lo que es de la resistencia no violenta. ¿Qué es una acción? Tenemos que saber, si vamos a hablar de acción y reacción, tenemos que conocer lo que es una acción. Y estamos hablando de una acción no violenta. ¿Qué dice de la acción no violenta? Es una técnica para llevar a cabo la protesta, la resistencia o la intervención sin violencia física. Importante que veamos esto. Es una técnica, lo que es la acción, para llevar a cabo ya sea protesta o resistencia o intervención, todo ello sin violencia física. Son tres conceptos: protesta, resistencia e intervención. La acción puede ser de tres tipos. Una puede ser por actos de omisión. O sea, hay una acción que es por actos de omisión. ¿Qué es eso? Los actos de omisión es aquella en la que los participantes se rehúsan a realizar actos que usualmente realizan, tal y como se espera por la costumbre o que son requeridos por las leyes o regulaciones. Es decir, es dejar de hacer cosas que la gente hace. Ese tipo de acción por omisión se diseña en base a una estrategia previamente establecida. Entonces son actos de omisión, dejar de hacer cosas que uno hace normalmente. Hay otros actos de acción dentro de la acción no violenta, que son ¿cuáles? Aquellos en los que los participantes realizan actos que usualmente no realizan o que no se espera que realicen por la costumbre o que incluso son prohibidos por la ley o las regulaciones. Y el tercer tipo de acción no violenta puede ser una combinación de actos de acción y omisión. Entonces estamos viendo aquí que la acción es algo proactivo y es una técnica. Y además la técnica incluye 198 métodos específicos, que eso ustedes lo pueden buscar en internet, los 198 métodos, no los voy a mencionar en este momento, que se han descubierto de acciones no violentas. Y estas acciones se agrupan en tres clases de acciones. Primero está la protesta no violenta y persuasiva, que viene siendo como aquellas acciones mediante las cuales se busca que el contrincante cambie de opinión. Obviamente, en el sistema contra el cual nos enfrentamos en Venezuela, que es el castrocomunismo, ahí no hay manera de que ellos se convenzan de que ellos puedan cambiar de opinión. Igual como pudiese ser contra el Estado Islámico, no hay manera de que tú los puedas convencer de que ellos cambien de opinión, porque ellos tienen ya una opinión y una visión, así como los marxistas-leninistas, una misión cosmogónica, vamos a llamarla así, o cósmica, de lo que es la vida y el mundo. Hay otras acciones de no cooperación. Estamos hablando de primera, protesta no violenta y persuasiva, tratando de cambiar la opinión de la otra persona. Hay la otra que es la no cooperación, que es no hacer lo que se espera que la otra persona quiera que uno haga. Es no cooperar. Y eso tiene que ver con el origen del poder, porque el poder se otorga a alguien cuando tú obedeces lo que esa persona dice. Porque alguien te puede decir cosas que tú hagas y esa persona tendrá o no tendrá poder en la medida en que tú le hagas caso a lo que esa persona te pide. Ya sea una persona o puede ser un régimen o puede ser lo que sea. De modo que la fuente del poder no está en el contrario, sino está en que tú cooperes o no con esa persona o con ese ente o con ese gobierno. De modo que la obediencia la otorgas tú, o el poder, perdón, lo otorgas tú con tu obediencia y también lo retiras con tu desobediencia. Por eso que el otro tipo de clase de métodos específicos de acciones no violentas es la no cooperación. Y hay muchísimos tipos de no cooperación que buscan quitarle poder al que dice que tiene el poder y que lo tiene porque se lo ha dado la gente con su aceptación, con su reconocimiento. Por eso es que la MUD es parte de ese monstruo de dos cabezas, porque la MUD es el sostén que mantiene a el PSV y al castrochavismo, porque ellos les dan reconocimiento. En la otra clase de método no violento se encuentra lo que se llaman las acciones de intervención
no violenta. Hay una serie de acciones que son intervención no violenta, que ya sería algo más fuerte. Básicamente, entonces la acción no violenta, que es lo que nosotros necesitamos hacer, tiene que ir encaminada en función de, primero tiene que haber una estrategia global, que ya lo hemos dicho, tienen que haber unas estrategias de campaña, unas tácticas y luego vienen los métodos. Entonces ya existe una organización en Venezuela que está trabajando en eso, que existe, y entonces los grupos de resistencia se tienen que adaptar y ajustar a esa estrategia. Por eso es que es importante que tenga que haber la unidad y por otro lado la disciplina de obedecer los lineamientos que se han establecido a nivel macro en la resistencia, porque si cada quien va a hacer lo que le salga o que opine diferente y empieza cada quien a actuar por su cuenta, no vamos a llegar a ninguna parte. Tiene que haber una unidad y tiene que haber una disciplina, para que eso implica la obediencia en lo que respecta a seguir los planes que se hayan establecido. Eso es lo que es la acción. Tenemos que meternos en ese mundo y en esa área de que es la acción no violenta. Ahora vamos a ver qué es la reacción, porque hablamos de lo que es la acción, pero ahora vamos a ver qué es la reacción. ¿Qué es la reacción? La reacción es una acción en respuesta a algún estímulo, un evento, una influencia o algo parecido. Es decir, que viene siendo el resultado de una acción que alguien ha tomado y tú reaccionas. Mucha gente dice, es que el pueblo no ha reaccionado, el pueblo no ha reaccionado. Como si se hubiera que reaccionar para que hubiese algo. No, lo que tiene que haber es una organización que enseñe las acciones para poder tomar la iniciativa y poner a reaccionar al enemigo, en este caso, el gobierno castrochavista. Entonces, la reacción también, ¿qué es? Es la respuesta dada, ya sea por la población, ya sea por un grupo de personas, por una institución o por un mismo gobierno, a un reto o acción realizada por alguna persona, grupo o institución. Es decir, toda respuesta a una acción previa, eso es una reacción. En el contexto de la acción no violenta, la naturaleza de la respuesta al accionista o a quien hace la acción estará posiblemente influenciada por diferentes asuntos de lo que se trate, o por la manera en la que se hizo el reto, porque el que toma la acción hace un reto y el contrario reacciona. Entonces, el contexto de la acción o la naturaleza de la respuesta que pueda dar el contrario estará influenciada por el tema de que se trate, por la manera en que se hizo el reto y por el hecho si se mantuvo o no la disciplina no violenta o si se cayó en la violencia, así como pueden haber otros factores. Y también la reacción implica el regresar o el retorno o el deseo a retornar a una condición anterior que tenía la sociedad o a unas políticas existentes que estaban establecidas previamente. Esos son como los tres aspectos de lo que es la reacción. Una respuesta dada a algún estímulo, la respuesta dada a una población ante una acción que hace otra persona o el deseo de volver a una situación anterior que ya no se tiene. Básicamente eso es lo que es la reacción. Yo quería darles un ejemplo para ilustrar un poco lo que es la acción y la reacción. Y un ejemplo que hicimos acá en el exilio para nuestros hermanos venezolanos, para que ellos puedan entender y puedan ver y darse cuenta o convencerse de que sí vale la pena tomar acciones no violentas. Voy a dar un ejemplo. Nosotros en Orbex hemos estado desde el año 2005 buscando que el presidente de los Estados Unidos nos otorgue una protección que se llama DED. Hemos tomado acciones persuasivas en el sentido de que elaboramos cartas, en una época recogimos firmas, congresistas, en esa acción que hicimos y que se hizo y que hizo mucha gente, algunos congresistas, por ejemplo en el año 2007, reaccionaron y le enviaron una carta al presidente Bush en ese momento. Nosotros le mandamos carta a Bush, él nos respondió, no hubo resultado. Le escribimos el año pasado a Obama, persuadiéndolo acerca de la necesidad de proteger a los venezolanos ante la realidad humanitaria grave que hay.
no obtuvimos resultados. Entonces nosotros estuvimos tomando unas acciones persuasivas que vienen siendo dentro de los 198 métodos de la acción no violenta. Estuvimos por varios años tomando tomando uso de la persuasión a fin de lograr el objetivo. Esto no se logró y en vista de esto, más el hecho de que Barack Obama el año pasado, en el mes de marzo, declaró que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y el hecho de que en realidad el régimen de castrochavista venezolano está psicoseado con los Estados Unidos, para todo el enemigo de Estados Unidos, y por ende los venezolanos que estamos acá, más que sobre todo aquellos que están en peligro de ser deportados, porque supuestamente han sido entrenados sigilosamente por la CIA y el Departamento de Estado, no porque yo lo estoy inventando, sino porque tenemos las pruebas de eso. Entonces eso agravó la situación de los venezolanos. En vista de esto, decidimos tomar una acción ya no tanto persuasiva, sino que tomamos una acción, vamos a llamarla de intervención, una intervención no violenta, que pudiera catalogarse dentro de los que son los 198 métodos identificados por el Instituto Albert Einstein del filósofo Gene Sharp. Podríamos estar hablando del método número 193, que viene siendo el método de sobrecargar los sistemas administrativos. Sobrecargar sistemas administrativos, el concepto es aumentar de manera deliberada la demanda por servicios más allá de la capacidad de la institución. Como consecuencia, la operación de la institución se hace lenta o se paraliza. En este caso, nosotros decidimos elaborar un asilo genérico, decidimos hacer lo siguiente, porque eso le pusimos un nombre que la gente lo ha malinterpretado, o la gente de mala fe, por supuesto, nuestros enemigos, para llamarlo de alguna manera. Nosotros ideamos la forma en que cualquier persona pudiera completar el asilo. Y esto provocó el hecho de que nosotros colocáramos por un tiempo 13 videos mediante los cuales cualquier persona podía hacer el asilo sin que tuviera que pagarle a nadie. Eso generó una avalancha de asilos ante el gobierno de los Estados Unidos. El objetivo de todo esto es, como se explicó, llamar la atención de la necesidad humanitaria urgente que hay. Y yo pienso que eso ya está más que claro, afortunadamente. Se ha logrado parte de ese objetivo en función de lo que queremos, el objetivo final, que es el primer objetivo de Orbex, que es proteger a los venezolanos. Entonces, las solicitudes de asilo pasaron de entre 200 y 300 solicitudes mensuales en el año 2015 a más de 1000 en el año 2016. Es más, Venezuela en el año 2015 estaba en el país número 5 dentro de los 10 países que pedían más asilo. Y ahora en el año 2016 pasó al lugar número 1, superando a la China. Nosotros estimamos, no tenemos manera de verificarlo, simplemente podemos tener una inferencia en base al hecho de que más de 15.000 personas vieron el asilo genérico gratuito que nosotros hicimos, que ese fue el nombre que le dimos a los videos que colocamos, por el cual mucha gente desvirtuó el nombre y lo manipuló para sus propios intereses particulares. Y los asilos se dispararon y esto generó una reacción. Fíjense ustedes lo interesante, ¿no? Porque aquí nosotros haciendo actos de esta acción, haciendo actos que usualmente no se realizan, que fuera una avalancha de asilo, que no se acostumbra, y en este caso eso no está prohibido por la ley, estamos hablando de otros ejemplos. En este caso hubo una avalancha de asilo. Ese hecho provocó una reacción de un ente gubernamental y de algunas personas que vieron afectados sus intereses pecuniarios. Entonces, la acción violenta de Orbex, perdón, la acción no violenta, me disculpan, de Orbex, que fue crear este sistema de videos para que cualquiera pudiera hacer sus asilos, eso fue una acción no violenta enmarcada dentro de la clase de intervención no violenta en el método 193, sobrecargar sistemas administrativos. Y esto provocó una reacción. La reacción fue que nos citaron, se llamó la atención, nos amenazaron de varias maneras,
y hubo la reacción y nosotros entonces decidimos retirar los videos y todavía por ahí hay gente que sigue atacándonos y nos están acusando hablando falsedades de nosotros y difamándonos prácticamente. Nosotros tenemos el derecho de defendernos y decir las cosas como son. Obviamente estamos en un país libre, gracias a Dios. No sabemos hasta cuándo. Pero hubo la reacción, y esto está dentro del punto número 2 que enmarcamos hoy, que es la respuesta dada por un gobierno, un grupo de personas. Se dio la respuesta ante el reto, porque ellos lo tomaron como un reto, lo que hizo Orbex, de crear una forma de que las personas pudieran hacer el asilo sin pagarle a nadie. Eso generó una reacción de parte del grupo de abogados más poderosos de Estados Unidos. Esa fue la respuesta, como dice aquí, la naturaleza de la respuesta ante esta acción fue esa. Y ellos quisieron retornar a la situación anterior que había, en donde nadie pudiera hacer el asilo libremente, sino que tuvieran que contratar a alguien, preferiblemente a un abogado. Entonces, ahí se ve claramente el ejemplo que nosotros dimos en el exilio de cómo podemos nosotros realmente tomar acciones no violentas en función de nuestros hermanos venezolanos y dar el ejemplo a nuestros hermanos en Venezuela de que sí se puede tomar acciones sin herir a nadie, sin matar a ninguna persona, simplemente siendo inteligente y aplicando el conocimiento y las técnicas de la lucha no violenta estratégica. Esta batalla que estamos dando nosotros en Orbex a favor de los venezolanos que están sin documentos y en peligro de ser deportados todavía no ha terminado. El hecho de que nosotros hayamos quitado los videos de Orbex no quiere decir que nosotros ya tiramos la toalla, no. Nosotros cumplimos un objetivo. Hemos dicho acá que es bueno saber cuando uno toma una acción no violenta, cuándo empezar y cuándo terminar. Y dimos el ejemplo de la plaza Tiananmen en la China, donde fueron los estudiantes y realmente pusieron en 3 y 2 al ejército chino y lograron el objetivo de llamar la atención, pero ellos no se retiraron de la plaza cuando tenían que hacerlo y ahí fue cuando hubo la masacre en la plaza Tiananmen en la China, que por cierto no aparece en Google en China, eso está bloqueado. Entonces, hemos querido dar ese ejemplo, tomamos esta acción y vamos a seguir trabajando dentro del marco legal, por supuesto, y dentro de lo que nos da la libertad de acción en este país en función de nuestros hermanos venezolanos. Por eso tomamos esta acción, quitamos los videos y obviamente hay reacciones que quedaron de secuela, como mucha gente resentida por ahí, pero eso ya es algo que nos tiene sin cuidado realmente, porque el punto acá es haber demostrado que sí se puede tener un efecto. Y pronto vamos a hacer el informe donde vamos a mostrar el impacto ya con cifras de lo que tuvo el asilo genérico gratuito, que lo llamamos nosotros, en las solicitudes de asilo de venezolanos aquí en los Estados Unidos. Nosotros no hemos buscado tanta la publicidad en este sentido, ya los afectados se manifestaron y sabemos que miles de venezolanos están ahora tranquilos en el sentido de que aprovecharon esta situación que nosotros creamos y nosotros dijimos la verdad, hablamos con claridad de lo que era esto, los pros y los contras, todo lo hablamos con claridad porque aquí estamos haciendo una cosa correcta, no estamos engañando a nadie y mucho menos lucrándonos porque eso fue gratis. Entonces, bueno, eso era el ejemplo que queríamos darle y ese es el tema del día de hoy que hablamos, que ante una acción existe una reacción. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna sugerencia. Vamos a leer lo que nos dice Futurista por acá por el chat de la Resistencia en este momento. Nos dice acá, a juzgar por su silencio, a Zapatero no parece incomodarle el asalto de Maduro y sus bandas a los derechos humanos. Ya son más de 100 los presos políticos. Bueno, recordemos que Zapatero fue uno de los que promovió el supuesto acuerdo de paz con ETA, el grupo vasco allá terrorista europeo, que por cierto no lo han sacado de la lista de terroristas acá en los Estados Unidos. El Departamento de Estado mantiene a ETA como grupo terrorista y ellos supuestamente han dicho que han entregado las armas, etcétera. Y Zapatero ha sido una especie de Fidel Castro con la FARC, para llamarlo, hacer algún tipo de paralelismo al respecto. Entonces dice acá Futurista,
no parece incomodarle el asalto de Maduro y sus bandas a los derechos humanos. Ya son más de 100 los presos políticos, a la Constitución, ni las 35.000 muertes violentas al año, incluida la violencia oficial. Ni siquiera una palabra sobre el hambre y la desnutrición generalizadas por la falta de alimentos y medicinas, mientras Maduro se niega a recibir ayuda humanitaria. David 232 dice lo siguiente: me parece muy extraño el anuncio de Maduro indicando que Padrino tendría todo el poder en caso de que algo sucediera. Están tramando algo. Sí, estos son trapos rojos, como yo he dicho, que hace el régimen para poner a la gente a reaccionar, a poner a la gente a hablar, y aquí no podemos estar enfocados en lo que ellos están haciendo. Tenemos que enfocarnos nosotros en lo que vamos a hacer para salir de ello. Por eso que es importante que la resistencia esté organizada, esté unida y tenga esa disciplina. Nos dice John 4x4, vamos a estar claros. Zapatero tiene una tarea que le fue asignada por su grupo ideológico. Exacto, es la izquierda. Zapatero es socialista. Es darle oxígeno y tiempo a Maduro para poder llegar mínimo hasta el otro año. Y si es posible hasta el 2019. Así que Zapatero no es más que un mercenario elegante. Nos dice John 4x4. India dice, la lucha es no violenta, pero sin poner la otra mejilla. Sí, porque es que hay que entender lo que es la otra mejilla. La otra mejilla no es dejarse atacar por el otro. Y ahora que tú traes esa colación de la otra mejilla, que es poner la otra mejilla, esto, muchos estudiosos, sobre todo en la Universidad de Stanford de California, perdón, la Universidad de Berkeley en California, estudiosos de la no violencia, descubrieron una cosa muy interesante con respecto a eso de poner la otra mejilla. En la época de los romanos, en la época de Jesucristo, por cierto, allá en Palestina, cuando se dice poner la otra mejilla, es muy interesante porque los esclavos, cuando un superior amonestaba a un esclavo en la cultura romana, le pegaba con esta mano. Con la palma de la mano le daba. Pero cuando había una lucha de igual a igual, también implicaba darle con este otro lado de la mano. Entonces, cuando el romano, que supuestamente se creía superior, golpeaba a un palestino, o un hebreo, un judío, por decirlo, la manera de desafiarlo y ponerlo a reaccionar era poner la otra mejilla, es decir, que le pegara con la otra mano como si fuera un igual a él. Eso se descubrió, los estudiosos en la Universidad de Berkeley de la no violencia descubrieron que el poner la otra mejilla no es dejarse matar por dejarse matar, no, es simplemente una forma de desafiar. Es decir, que el sentido de la frase, poner la otra mejilla en el cristianismo, viene siendo tú no dejarte atropellar, sino tú respetar tus derechos y que te traten como igual. Eso es lo que quiere decir. Entonces hay que entender bien el contexto de la cultura y todo para poder entender eso en cuanto a la no violencia. Yo me refiero aquí a la no violencia. Yo no estoy hablando de doctrina cristiana ni nada de eso. Estoy hablando de lo que es el término de la no violencia. Poner la otra mejilla implica forzar al contrario a igualarse a uno y no creerse superior a uno. Por eso viene lo de poner la otra mejilla. Pero no lo malentiendan y lo tomen literalmente como decir hay que dejarse pegar. No, no tiene nada que ver con eso. India dice, la acción se está haciendo, pero la reacción la detiene la MUD. Es decir, que la reacción del régimen, la MUD viene siendo como una especie de amortiguador que mantiene al régimen en su lugar ante las acciones que está haciendo la resistencia. Y eso lo estoy diciendo yo, lo está diciendo India, quien es está allá en algún lugar no identificado de Venezuela, en La Candela. Ella está en Venezuela y ella es coordinadora y jefa, para decirlo así, de varias células de resistencia en varios estados de Venezuela. Dice, Helio ha enseñado que el proceso de asilo es gratuito. De hecho, el asilo es gratuito, porque ustedes van a la página de Inmigración y ahí no hay que pagarle nada al gobierno.
¿Quién puede parar ese derecho? ¿Quién podría confiar en un abogado que diga lo contrario? Muy buena la pregunta, Newborn. La dejamos al aire. Bien, vamos a ver si hay algún comentario en las redes sociales. Ya estamos terminando el programa del día de hoy. A ver si hay alguna pregunta con respecto al tema de hoy. La acción provoca una reacción. Vamos inmediato a las redes sociales. En este caso, vámonos al Twitter. A ver si hay algún comentario o alguna pregunta de alguna persona. Igualmente, ya acabamos de leer todos los comentarios que había en el chat de la Resistencia, que son las personas que nos están siguiendo en este momento en vivo y en directo. Entonces, lo que tenemos que hacer, en resumen, es, si usted no está organizado y está en Venezuela, organizarse, tomar acción y buscar de 7 a 11 personas y ponerse en contacto con @IndiaOrbex, que esa es la cuenta en el Twitter de ella, y ser parte de la resistencia. Para ser un buen líder hay que ser un buen soldado, es decir, para ser un buen dirigente hay que ser un buen soldado, y es importante que el grupo de resistencia se mantenga en la estrategia, mantenga la unidad y mantenga la disciplina de seguir los lineamientos que India le va a dar, porque eso viene siendo parte de lo que está pasando en Venezuela. Hemos visto que estamos por tomar acciones. La idea es tomar acción. El que toma la iniciativa lleva las de ganar, de acuerdo al arte de la guerra. Existen varias maneras de tomar acción. Hemos dado el ejemplo de lo que nosotros hicimos acá en Orbex y los efectos que tuvo, que de hecho los hubo. Y que tenemos que seguir adelante, tener la fe, pedirle a Dios que nos ayude, que no estamos solos, no olvidarnos que existe un Dios que creó el cielo y la tierra y que le podemos pedir a Él que nos ayude, y no pedirle a Él que se ponga del lado de nosotros, no, sino nosotros ponernos del lado de Dios para que el Dios vaya por delante y nosotros podamos salir de esto. Nos dice John 4x4. Señor Helio, he escuchado que se están produciendo deportaciones desde el aeropuerto de venezolanos que están llegando a Estados Unidos. ¿Qué información tiene? La información que tenemos aquí en Orbex, porque estamos en contacto con la gente, nos han llamado personas, es que cuando vienen las personas, viene primero el esposo, por ejemplo, y luego viene el esposo y los hijos en fechas distintas, el oficial detiene a la persona y le pregunta, ¿dónde está tu esposo? Y ahí es donde viene el problema, porque cuando la persona dice, no, es que mi esposo está acá porque va a pedir asilo, de una vez a la señora y a los niños los llevan a un hotel detenidos. Eso ha pasado. Además de eso, también están deportando a la gente, porque si se enteran o se llegan a dar cuenta, mejor dicho, el oficial en el aeropuerto, que la persona viene a quedarse, está violando la visa, porque la visa es de turista, viene a pasear, ese es el permiso que tiene para entrar, y si la persona expresa que tiene deseo de quedarse, viola la visa, y al violarse, la persona queda ya inmediatamente deportada. Lo único que para la deportación es que la persona pida asilo y diga que tiene miedo de regresar. Es lo único en el aeropuerto. Pero sí están devolviendo a personas venezolanas. Hemos tenido varios reportes, varias personas testigos que han estado en las líneas aéreas, en los viajes, y han agarrado personas y las han devuelto. Simple y llanamente porque expresan que se quieren quedar cuando tienen una visa de turista, entonces, y los deportan. Lo único que para una deportación es que la persona pide el asilo. Y obviamente va a tener que pasar por una serie de un proceso de medio creíble, etcétera, hasta que su asilo pueda ser aprobado o no. Y todos sabemos que cuando el asilo no es aprobado, la persona tiene una orden de deportación. Igualmente, hemos recomendado que hablen con un abogado. Obviamente, no recomendamos al abogado que mencionamos en la página de Orbex, que no voy a mencionar su nombre, porque no se ha portado bien con nosotros, más bien ha hecho algo que ha tenido una conducta indebida y de poco carácter. Pero sí tenemos el abogado John Corrigan, que es un abogado honesto, habla español, es solidario, él está en Miami. El abogado John Corrigan, teléfono 786, por aquí lo tengo, 452-8684.
Él es el abogado John Corrigan. 786-452-8684. De hecho, los que tienen el asilo genérico, que llamamos asilo genérico gratuito, eventualmente algún día los van a llamar a la entrevista. Probablemente, como hemos dicho y dijimos en los videos, los manden al juez. Es importante que busquen un abogado que crea en esto, porque hay abogados que no creen. Entonces usted no puede contratar a una persona que no crea en esto. Por ahí hay un abogado que está queriendo pescar a las personas que hicieron el asilo para él después sacar su agosto ahí cobrando, pero no crean en él porque él está diciendo que eso no funciona. Entonces, ¿cómo los va a defender a ustedes? Ni locos vayan allá. Vayan a John Corrigan, 786-452-8684. Y tenemos también una lista de abogados. Hay personas en Nueva York, en Ohio, que nos han buscado como testigo experto. Yo he servido de testigo experto en las cortes de inmigración y con mi testimonio he podido lograr que se detengan las deportaciones o al menos que los jueces y los fiscales entiendan la situación de Venezuela y puedan tomar una decisión informada y para proteger a un venezolano. Y eso lo hemos hecho también con cartas, no solamente en Estados Unidos, sino en Canadá. Y de hecho el asilo genérico gratuito tiene una carta de ese tipo, general, por eso se llama genérico, porque es para todos los venezolanos que están exiliados. Que es importante que la lean, por cierto, para que sepan qué dice ahí. Si tienen alguna pregunta sobre este asilo, las personas que hayan hecho el asilo, no se preocupen, estén constantemente pendientes de la página de Orbex. Y si los llegan a llamar, podemos dirigirlos a John Corrigan, algún abogado serio que sí sabe y entiende, porque hay abogados que están de acuerdo con este asilo que nosotros hicimos. Hay otros que no. Y esos son los que chillan y brincan. Bien, entonces esa es la realidad. Hay deportaciones masivas que están ocurriendo. Personas que llegan sin dinero de Venezuela aquí a Estados Unidos. Mucha gente va a Miami. Miami es una de las ciudades más costosas que hay en Estados Unidos. Es preferible, por ejemplo, hay otras ciudades que no son tan costosas como Lawrenceville en Georgia, Colorado Springs en Colorado. Son ciudades que hemos visto que los costos de las viviendas son mucho más bajos que en Miami y y ya está surgiendo una comunidad de venezolanos. Por ejemplo, para dar dos ejemplos, en Georgia y en Colorado. Bien, entonces, bueno, es todo por el día de hoy. Realmente ha sido un placer estar de nuevo con ustedes después de 2 semanas donde estuve viajando. Vamos a estar Dios mediante el próximo domingo. No voy a estar viajando, voy a estar por acá. 31 de julio, el último programa del mes de julio. A las 8 de la noche, hora de Venezuela, 8 de la noche, hora de Miami. Aquí en su programa A lo Resistente. Tengan fe, tomen la iniciativa, únanse a la resistencia. No crean en pajaritos preñados de la MUD, no crean en eso. Existe una resistencia seria. Pónganse de acuerdo con @IndiaOrbes por el Twitter. Ella podrá dirigirlos al chat de la resistencia porque ahí que hay salas privadas que no pueden ser accesadas por nadie porque este es un chat encriptado en un servidor que está por allá en Europa, en un sitio establecido para ello. De modo tal que el chat de la resistencia está precisamente para eso. Ya sabemos que India lo ha usado en multitud de veces y esto lo digo yo para la tranquilidad. No crean que se tienen que estar comunicando por teléfono. Hagan un contacto inicial con India, pídanle que les pueda mandar un mensaje por el privado de alguna manera por WhatsApp y ella nos va a dirigir acá al chat de la resistencia. Organícense y aquí vamos a seguir con otro tema relacionado con el exilio y la resistencia de Venezuela. Entonces, que tengan todos una feliz semana dentro de lo que cabe y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo domingo, 31 de julio. Que tengan todas y todos, o todos mejor dicho, una feliz noche. Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio. Este decreto 8096 legaliza una guerrilla tanto
¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Gracias por sintonizarnos. Te invitamos que nos busques a través de ruedalo.org y mirarnos en vivo a través de Ustream. Síguenos por twitter.com/Orbex y mira mucho más videos en nuestro canal de YouTube. Orbex, venezolanos en el exilio. Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio.